Me golpeaba era tomado. Lo que provocó fue que yo llegara a pensar en el suicidio. Lo que yo ocasioné en la vida de mis hijas es inseguridad, angustia, miedo. ¿Cuál era el motivo por qué él lo hacía? ¿O en qué estado él hacía, la golpeaba? ¿En qué estado? Por ejemplo, bueno, yo ya me sé la historia, pero estando en juicio, borracho. No, tomado. Nomás él me golpeaba era tomado y pues no le podía yo decir algo que lo ofendiera o que se sintiera ofendido, porque pues terminaba en golpes. Entonces sí, la última fue como hace 5 años más o menos. Hace 5 años. Pero golpeaba, el 80% era tomado y el 20% era en juicio. ¿Y alguna de las, una experiencia, porque ya creo que nos extendimos muchísimo, pero una experiencia que usted haya dicho, híjole, esta me dejó muy marcada, ¿cuál era su sentir después de que mi papá la agredía? ¿Cuál era su sentir? ¿Tuvo depresión? ¿Tuvo ansiedad? Porque muchas veces decimos, ay, no tengo ansiedad, no tengo depresión, no nos queremos dar cuenta. Mi mamá era una de las personas que decía, es que eso no existe. Y él le decía, ma, pero tan solo con que una persona piense ya cosas feas en su cabeza, de estar cafeteada, dirían, ya es estar en depresión, ya es estar en ansiedad. Entonces, después de que mi papá la agredía, ¿cuál era su sentir? Llegué a tener, yo decía que ya no lo amaba, que ya no quería yo estar con él, pero tenía yo que estar con él por mi hijo, el más pequeño, y que no se podía quedar sin su papá. Pero pero mi sentir hacia él era mucho, ahora entiendo que fue odio, rencor, coraje. No lo aguantaba yo ni ver. Venía del trabajo y era de, ay, ya veniste, ¿por qué no te quedas en el trabajo? Yo nada más quería la imagen paternal para mis hijos, pero como esposo, como pareja, ya no dejando de querer, o lo dejé de querer. Como les dije, de mi niñez crecí con esa idea que la mujer tenía que aguantar golpes, insultos, y siempre una buena mujer tenía que estar al lado de su esposo. Entonces, lo que él provocó fue que yo llegara a pensar en el suicidio, en salirme de la casa y buscar la manera de quitarme la vida. Entonces fue lo que él provocó, pero yo decía, pues es que mi hijo es el que va a sufrir. Yo tuve 4 intentos. Un intento fue con medicamento, me lo tomé. 3 fueron queriendo poner una cuerda en mi cuello. Yo vivo junto de una torre de luz y dije, pues acá pongo un mecate. Una vez puse un alambre y pues ya estaba yo a punto, pero ya mi hija estaba, las dos, recuerdo, bueno, si no mal recuerdo, las 2 ya estaban juntadas con su pareja. Y yo decía, pero mi hijo, ¿qué va a hacer de mi hijo? Entonces fue esas las consecuencias, ¿no? Del maltrato, de golpes, y el que yo decía, pues es que yo tengo esa educación de que mi mamá, mi papá me dijo, yo no quiero que algún día te separes, yo no quiero que dejes a tu marido y tú le vas a seguir hasta donde Dios diga. Entonces yo decía, bueno, pues si Dios dice que hasta acá, pues hasta acá, ¿no? Pongo la cuerda, el mecate y pues ya. Entré en depresión y a causa de los golpes que a mí me daban, yo también de esa misma manera trataba a mis hijas. Yo sí las insultaba, yo sí les decía palabras muy fuertes a mis hijas. La mayor tuvo una vida conmigo horrible, triste. La golpeé mucho, la mandé al hospital. Y pues yo era la manera, ¿no? Ahora entiendo que era la manera en la que yo me desahogaba, en la que yo pues decía, ¿no? Si mi esposo me hace, ahora yo le voy a hacer a ella. Lo que mi esposo en mí provocó fue que yo intentara suicidarme, que yo intentara salirme de la casa,
que yo pues pensara cosas malas para él. Él lo ocasionó en mi vida, ¿no? Y lo que yo ocasioné en la vida de mis hijas es inseguridad, angustia, miedo, que se aislaran de amigas, casi no tenían amigas, podría decir que no tenían amigas, porque yo pues siempre era pues de esa manera yo me desquitaba, ¿no? Lo que a mí me hacían, yo lo desquitaba con mis hijas. Lo que yo provoqué en mis 3 hijos, todavía el más pequeño con los años, pues no le faltó nunca nada, económicamente nunca le faltó nada, pero pues igual, ¿no? Un golpecito o lo más peor, una palabra fuerte era la que yo le decía. Entonces esas fueron las consecuencias de lo que yo viví. Yo eso se los transmití a mis hijos y me desquitaba con ellos. Cuando falleció mi papá, acostumbrábamos, antes de conocer a Cristo, acostumbrábamos que el primer año, nueva ofrenda y así. Entonces en la primera ofrenda de mi papá que le hizo a mi mamá, pues las personas estaban comiendo lo que se acostumbra acá en el pueblo darles, que es una comida, un guisado, y en mi recámara me está golpeando porque llegó muy alcoholizado. Eso me marcó y no se lo perdonaba, porque yo decía, pues es que ni mi luto respetó. O sea, fue eso una de las cosas que me marcó. Cuando nosotros ya estábamos grandes, como lo cuenta, obviamente usted tenía que sacar de alguna forma todo lo que mi papá le hacía. Obviamente, siendo sincera, yo casi no veía problemas de mis papás. Ahorita me sorprendo con lo que dice mi mamá de que pues fue hasta apenas 6 años. Mi mamá sí veía no sé, palabras, el rechazo de comida, era muy exigente y esas cosas. Después de esos años de usted vivir violencia, vivir depresión, ansiedad, usted, ¿cómo es que conoce de Jesús? ¿Cómo es que el amor de Dios llega a su vida? ¿Cómo empieza a sanar todas esas heridas, a restaurar su matrimonio, a empezar a restaurar su familia? Porque obviamente todo trae consecuencias. Al parecer, o más bien lo que hemos entendido durante todo este tiempo en Cristo, es que son heridas y son cadenas generacionales. Es decir, mi abuelita, pues maltrato psicológico hacia usted, abandono, todas esas cosas. Usted las vivió y después nos las depositó a nosotros. Y igualmente, antes de mi abuelita, sus papás, escasez económica, igualmente violencia, igual en la vida de mi abuelito hubo violencia. Entonces estas son cadenas generacionales que van de uno tras otro. Entonces, para este momento en que ya nosotros estábamos grandes, yo me junté muy pequeña, sí. Mi hermana pues no tan pequeña, pero también a una edad pues que no tenía que suceder. ¿Usted cómo es que empieza a ver esa transformación en todos sus hijos, en la vida de mi hermana, en mi vida, primeramente en la suya? ¿Cómo es que Dios restaura su matrimonio? ¿Cómo es que usted le sana las heridas? ¿En qué momento sucedió y cómo pasó? Bueno, lo que pasa que nosotros nos congregamos, gracias a Dios ya tiene 4 años que estamos congregándonos en una iglesia cristiana. Es una casa de rescate que ayuda a los adictos, a personas que están sufriendo depresión, ansiedad. Entonces yo la conozco por mi sobrino que pues cayó en la droga y pues nos piden ayuda, ¿no? Entonces les dijimos a mi hermana, sí, está bien, pero, o sea, te ayudamos, pero pues busca dónde para que le den esa ayuda, y nosotros lo ayudamos económicamente, lo llevamos o lo que se tenga que hacer. Y mi hermana encuentra esta maravillosa congregación, esta casa que es nuestra casa, es nuestra familia. Entonces lo llevamos a mi sobrino. Yo no sabía que no nada más él estaba mal, sino que también yo estaba mal, y que Dios me había llamado a través de mi sobrino, de la adicción de mi sobrino.
Entonces comenzamos a ir y mi esposo me dice, ¿cómo ves? Mira que vamos, dicen que la primera visita es a tal mes, ¿cómo ves? Vamos, porque quedamos de estar con él. Y le dije, sí, vamos. Entonces comenzamos a ir y es el poder de Dios que sana, restaura, limpia y te trae nuevamente esa paz en tu corazón. Pues nosotros llegábamos, ¿no? Así a visitar a mi sobrino y antes de la visita pues pasábamos a la prédica para después la visita, ¿no? Y ahí fue donde Dios me confirmé que me había llamado a mí a través, y no nada más a mí, porque no nada más es el adicto transformado, sino que es la familia transformada. Entonces comenzamos a congregarnos y me di cuenta que efectivamente estaba yo muy lastimada, estaba yo herida, estaba yo muy mal, y Dios fue sanando cada parte de las heridas, ¿no?, que yo llevaba. Hubo un servicio donde yo abracé fuertemente a mi esposo y le dije, perdón por los malos pensamientos que tenía hacia ti, perdón porque te he ofendido, porque te he guardado rencor y necesito que me perdones, pero también primero yo tuve que pedirle perdón a Dios por todos mis errores, mis pecados, y pues Dios ha hecho, no nada más, les vuelvo a repetir, no nada más en mi vida, en la vida de mi sobrino, sino que ahora somos ya varias familias transformadas. Mi hija la mayora, mi hijo, y pues fue el amor de Dios que hizo que toda esa tristeza, esa angustia, ese dolor, pues se borrara, y también aprendí a perdonar, y estamos aún seguimos en este proceso, ¿no? Porque es un proceso, pues Dios todo lo hace perfecto, pero todo también es a su tiempo de Dios. ¿Usted se acuerda del momento en el que mi papá empezó a cambiar? Porque él era una persona muy agresiva, explosiva, se aislaba de nuestra familia. Yo me acuerdo que cuando salíamos a la calle, porque eso siempre hubo, o sea, sé que muchas cosas estuvieron muy mal, pero siempre estaba la unión, siempre estaba de todos vamos, todos salimos. Sí. Entonces cada domingo salíamos a los payasitos, que al centro, que a comer algo al parque, ¿no? Ya lo desconectó. Entonces, cuando nosotros veníamos a la casa y entrábamos, era cuando empezaban los problemas. Se sentía un ambiente muy pesado, se sentía... A cada rato todos peleábamos y sí, se sentía muy pesado. Había mucha enfermedad, ¿verdad? Sí. Había mucha enfermedad. Yo me acuerdo, no sé cuántos años tenía, que mi papá creo que estaba enfermo y vinieron a hacer una limpia aquí. Sí. Tiraron como polvito brillosito y hicieron una limpia aquí. No sé, y pues ahora podemos entender que en lugar de ayudar a nuestra familia, la estábamos matando, sí. Más. Entonces, como les digo, mi papá pues era una persona agresiva, era una persona explosiva. Llegábamos nada más a la casa y era cuando todos a pelear, o sea, todos contra todos. De hecho, él decía, no sé si te acuerdas, que bueno, nos platica, que él decía, es que nada más piso un paso que dé yo tan solo en el patio de la casa, y dice, y hasta la cabeza me dolía, pues. Sí, decía, hasta la cabeza me dolía. Sí. Pues sí, éramos muy unidos, sí es cierto, éramos muy unidos, siempre desde pequeños, ustedes han sido muy unidos los tres y siempre pues jalándose, ¿no?, para todos lados, hermano, pero pues algo había que pues no era la presencia de Dios. No era la presencia de Dios. Yo creo que estábamos atándonos porque, como les digo, venían a hacer limpias, me acuerdo. Igual en la casa de mi abuelita brincamos fuego y esas cosas, o sea, realmente estábamos tan mal que tratábamos de buscar en la religión. Yo me acuerdo usted lo metida que estaba en la religión. Duré 5 años. 5 años en la religión tradicional, ¿no? Y pues, no sé, yo cuando vivía con el papá de las niñas, yo no pude ver el cambio.
de mi papá aquí en casa. Pero para ese momento usted ya había visto algún cambio de que iban, usted veía que no sé, mi papá llegaba más tranquilo. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros cambios que él demostró? Mi esposo también durante muchos años sufría de fuertes dolores de cabeza, fuertes, le atacaban fuertemente. Buscábamos especialistas, buscábamos doctores, tanto de su trabajo como particulares, de todo. Y nunca nadie me lo curó, nunca nadie. Entonces sufría mucho de dolores de cabeza. Pues íbamos a visitar a mi sobrino después del mes, lo empezamos a visitar cada 8 días y nos quedábamos, les repito, nos quedábamos a la prédica y de ahí empezó esta vida hermosa que hoy tengo. Hoy puedo decir que soy libre de toda opresión, toda cadena, soy libre y estoy muy muy contenta. Nos fuimos, yo me fui dando cuenta que mi esposo venía de las prédicas y si convivíamos todos en la mesa, ahora era mucho más. ¿Qué quiero decir? Que si convivíamos todos, nos sentábamos a comer, ahora nos sentábamos a comer y después de la comida nos quedábamos 3-4 horas en la misma mesa, seguir comiendo, que la botana, que ahora vete a traerte que unas papitas, para seguir platicando. Entonces me di cuenta y me llené de alegría porque él inmediatamente dejó el alcohol, dejó de tomar, dejó de alcoholizarse. O sea, eso sí fue de rápido que lo dejó. Fue de rápido porque él sabía que estábamos en una casa de rescate. Rescataban al adicto de droga, de alcohol. Entonces él sabía que no, como tal no lo prohíben, nos dicen, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y aparte, lo que tú dices, no todo. Sí, que no todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Ajá, entonces él sabía que no todo convenía, entonces sí dejó. Yo también agarré un tiempo, yo empecé a tomar alcohol a los, 33 años, o sea, ya grandecita, y pues a mí me costó dejarlo, aún viendo el cambio de mi esposo, me costó dejar el alcohol, pero él fue así que de la noche a la mañana dejó de tomar, o sea, ya nada, le ofrecían, y antes también de que le ofrecieran, él decía, no puedo tomar, ya no voy a tomar. Entonces decía él, pues eso no es agradable ante los ojos de Dios, y empecé a ver el cambio de él. Tuvo la humildad de pedirme perdón por todo lo que él me había hecho durante años. Me pidió perdón, me dijo que pues ya Dios también lo había perdonado, lo había hecho libre de todo y que quería que yo lo perdonara. Me di cuenta que sí, el que nos quería separar era el enemigo malo, pero Dios vino al rescate de nuestro matrimonio, se hizo real a nuestras vidas. Ahora puedo decir que tengo un Dios de poder, un Dios que está conmigo, que nunca me ha dejado sola, que nunca he estado sola, que siempre Él estuvo hasta en los peores momentos de mi vida. Él estaba ahí y todo tenía un plan y un propósito. Dios tenía un plan y un propósito para mi vida. Ahora yo me daba cuenta que ya estábamos con ese gozo, tan solo nuestro semblante de nuestra cara nos había cambiado. En casa no se escuchan groserías, no se escuchan maldiciones, porque Dios fue lo que hizo en nuestras vidas. Esa obra maravillosa fue Dios quien la hizo. Lo más bonito es que toda la familia se fue uniendo poco a poco. Sí. Obviamente esto es un resumen de todo lo que mi mamá pasó y de lo que ahora es nuestra familia, pero costó. Como lo mencionó mi mamá, pues obviamente los hijos quedan lastimados. Yo estaba en un lugar en donde igualmente pensé que estaba bien, que era normal, y poco a poco cada uno de nosotros fuimos entregando nuestras vidas y rindiéndonos a lo que Dios tenía para nosotros.
mi mamá empezó a invitarme, yo veía el cambio de mi papá, yo me acuerdo, o sea, yo puedo decir muchas cosas que vi de mi papá y aún lo sigo viendo, o sea, ya tienen, para mí 5 años, me acuerdo 5 años de que conocieron, 4 años de los que veo el cambio totalmente de mi papá, 3 años en los que yo lo veo todas las mañanas con su libreta, con su Biblia, con música de Dios, yo lo veo y digo, wow, ¿qué? Viene a las 11:30. Sí, o sea, es un hombre que ahorita yo lo veo y digo, es un hombre de Dios, realmente ahí se puede ver el poder que tiene Dios en nuestra familia. Y nosotros pues poco a poco fuimos, obviamente costó esto, dicen que estar en Cristo para muchos es fácil, pero no, es muy difícil permanecer, es muy difícil resistir a los pecados, porque al final de cuentas estamos en el mundo, estamos en un lugar en donde está todo, ¿no? Y es muy fácil hacer lo malo, pero muy difícil portarnos bien y a la voluntad de Dios. Entonces hoy puedo decir que veo a mis papás un matrimonio transformado. Yo me acuerdo y muchas cosas que yo veía de mis papás ya estando más grande, ya estando con el papá de mis hijas, que decía, híjole, qué fuerte, ¿no? Qué difícil. Y yo le decía a mamá, pues es más, deje a mi papá, yo qué hace con mi papá. Pero hoy puedo entender que era el plan y el propósito de Dios, porque ni siquiera lo peor lo desperdicia Dios. Hasta lo más mínimo que ustedes puedan ver en su vida que está mal, Dios lo está usando y los está preparando para hacer grandes cosas de su vida. Esta fue la vida de mi mamá, un resumen muy corto, porque fueron años de estar pues en tristeza, en depresión, ella, mi papá siendo, pues no, yo no siento que haya sido un alcohólico así de que anda en las calles, pero sí llegaba borracho, sí fiestas, 2 días a lo mejor, veía sus crudas. A mí me daba mucho miedo mi papá borracho, y ahora verlo alabando a Dios, ahora verlo ahorita sirve en vigilancia, es Dios mío, qué tanto hiciste en nuestra vida, y eso queremos compartirlo a ustedes. Yo sé que quizá este video lo vean 20 personas, pero así también es el plan y el propósito de Dios, porque algunas de ustedes que están viendo esto están en un matrimonio donde piensan que ya no hay futuro, donde piensan que ya lo mejor es separarse, y no, en Cristo hay una nueva vida. Él cambió la vida de mis padres, Él cambió mi vida, mi testimonio también es uno diferente al de mi mamá, porque yo me junté a los 16 años, me fui, me embaracé muy pequeña igualmente. Entonces es igual otro milagro en nuestra vida, al igual que el milagro que hizo Dios en la vida de mi hermana. Igual en algún momento ella se los estará contando. Lo que hizo también en la vida de mi hermano fue enorme, y en algún momento yo se los estaré contando. Pero sí, algo usted que quiera decir, que les quiera decir. Que se te olvidó que comentaste que tu papá está sirviendo para Dios en vigilancia, y a mí Dios me está también utilizando, está utilizando mi vida. Sirvo en la iglesia como maestra de niños, estoy en Cuneros. Estoy muy agradecida porque Dios, en el momento que yo le dije, Señor, utiliza mi vida, Él lo hizo. Dios me puso ahí porque todo lo que yo hice con mis hijas, en lastimarlas, en golpearlas, de alguna manera les estaba yo destruyendo su vida. Ahora Dios me dijo, vas a empezar de nuevo, y tú te vas a encargar de sanar a través de mi palabra todos esos corazoncitos que de igual manera están como un día estuvieron tus hijas. Entonces mi esposo está sirviendo en vigilancia de la iglesia, y pues estamos sirviéndole a Dios. Comentar es que busquen al Señor cuando más difícil tenemos, o cuando más guerras hay, cuando hay escasez, más problemas, enfermedades. En la palabra de Dios dice, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida.
está diciendo, soy el camino, la verdad, la vida. O sea, hermosas palabras. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces busquemos al Padre a través de Cristo Jesús. Busquemos a Dios, pidamos perdón a Dios y no piensen que ya no hay solución para sus vidas. Yo soy un testimonio vivo de que Dios restaura, Dios transforma, y solamente es recibir a Cristo en nuestro corazón y rendirnos a sus pies del Señor. Y va a haber problemas, somos seres humanos, va a haber dificultades, escasez, pero ya tomados de la mano del Señor, esos problemas no nos van a hacer que nos rindamos, porque siempre vamos a estar tomados de la mano del Señor, y dice en su palabra del Señor que Él pelea las batallas por nosotros, y Dios nunca ha sido derrotado, Dios nunca ha sido perdedor. Dios, Cristo Jesús, venció la muerte, y una muerte de cruz.